migración. Si bien el título está trabajando, dice trabajo, actividad económica, habla de esas dos ideas y conceptos, pero no de migración. Quizás porque faltaría otro párrafo de migración allí. Sí, profe, estaba, pero como que se nos estiró mucho y no, Perfecto, entendí, ahí nos entendí, faltaba y acá el cuadro está cortado, perdón, porque lo claro. tenemos tenemos todo completo. Entendí que cuando hiciste tu relato de que no había... Sí, lo escaneamos y bueno, y como que se nos salió, parece. no, son pequeños detalles, Sí, pero cuando uno hace la presentación con el estudiante y hace una consigna como la que hicieron ustedes con las buenas preguntas y después no está en lo que le presentan, es como que ahí se genera también una crisis. Imagínense el chico en la casa con sí, la mamá y el papá diciendo, pero me está preguntando, lo saca del texto y en el texto no está. Entonces, son sí. detalles, ¿sí? Y bueno, y también poner el autor, ¿no? Silvio Windelbaum en este caso. Después, con respecto a el cuento, ¿sí? De Liliana Bodoc, eh, en eso que ustedes compartieron, en ese fragmento que compartieron, habla del pueblo y habla de la ciudad. Son dos conceptos distintos que hay que aclararle al estudiante porque son conceptos distintos trabajados desde las ciencias sociales. No es lo mismo un pueblo, así como hizo la relación Abigail con respecto a más grande o más pequeño, no es lo mismo un pueblo que una ciudad. Y no es lo mismo una ciudad pequeña que una ciudad intermedia o una ciudad grande. Buenos Aires capital es una ciudad, Neuquén es una ciudad, Zapala es una ciudad, pero el tamaño es totalmente distinto. Entonces, esas cuestiones hay que diferenciarlas porque si no es como que se entra a jugar con conceptos distintos. Nada más, solo eso. Bueno, ya estaríamos entonces eh, en condiciones de que comience el siguiente grupo. Muy bien, chicas, ¿eh? Gracias, Lorena, y Entonces hacemos gracias. las correcciones que nos hizo y ya la subimos a la narrativa que sería el 6. Exactamente. Listo, gracias, profe. Deja de compartir, Lorena, así comparte otro grupo. Gracias. Otro equipo. Yo, en todo caso, el grupo, ay, ya ni me acuerdo qué grupo, el 1. Hola, Marisa. Es que A ver, estoy también en otro curso y ya, sí, somos del 1, ¿no? Es chiste. Marisa, espérate. A ver Sí, si estamos en el Marisa 1. Pavón. Marisa Pavón. Sí, 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 entonces sí están en el 1. con, sí, Maru, con Ingrid y Dani. Sí, 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 sí. Y más también. Eh, las chicas Daniela, están Ingrid, por, Isabel. sí, las chicas están con Celu, yo soy la única que me enganché con la compu. Ahora voy a pedir ayuda para compartir porque acuérdense que yo bajé el Zoom en inglés. A ver. Bueno, igual yo creo que el único que dice, esté en inglés o en castellano, que dice compartir pantalla está en verde, A ver. en tu compu. eh, Tiene un cuadradito con una flechita hacia arriba. sí, sí, acá estoy. ¿Y ahora Bien. qué tendré que...? Eh, a ver, ahí estás compartiendo. Ahí estoy compartiendo, genial. Ahí voy, esperen que tengo que correrlo de atrás. Estás en tu correo, creo. Sí, estoy en mi correo, a ver ahí, que se me subió la pantallita. Ahí está, esperen que corro. El... Ahí está. Trabajo final. Perfecto. Bien. Ahí está. Ahora, ¿viste donde dice presentación de diapositivas? Lo mismo, hace clic ahí donde dice presentación. Arriba, ahí. Arriba, arriba, arriba. Arriba lo apreté, pero me sale vista de presentador. Ahí. Sí, Ahí está. perfecto. ¡Ah, ¡vamos! Vamos, sí, todo se aprende. Sí, me encanta. Bien, nosotros teníamos mucho contenido y tratamos de comprimir. Sacamos algunas diapos, como decía, 5, tratamos de respetar las 5.
nosotros trabajamos, bueno, ahí está la presentación, crecimiento de la población, dinámica demográfica y espacial, nuestra presentación, ¿no? Uy, pasé muy rápido. ¿Cómo comenzamos como disparador? Con El País de Juan, el libro de María Teresa Andrueto, ¿sí? Habla sobre migración, lo tratamos de relacionar con tasa de fecundidad y con los cambios en la calidad de vida, ¿sí? Todo esto relacionado al crecimiento de la población. ¿Qué más? Para hacer cortita, habla de una pareja que decide irse con sus hijos después de vivir en el interior a la ciudad, ¿sí? Y se encuentra con esto de que todas las dificultades que presenta la ciudad y cómo el cambio de situación, digamos, es una ciudad en la que ellos van a un lugar específico que es una villa, ¿sí? La Villa Cartón. Entonces, desde acá nos planteamos nosotros, nos pusimos, bueno, la migración, para destacar ahí, hoy, perdón, que estoy con el... Ahí estaríamos. Tomamos un fragmento del libro, acuérdense, nosotros tomamos como disparador, ¿sí? Para ver el tema de migración. Acá en El País de Juan, crecimiento de la población, las consecuencias del crecimiento de los centros urbanos por la migración, escala provincial. Falta de planificación urbana, asentamientos, villas, población subocupada y desocupada. En esa relación vamos, ¿no? Y presentamos la fuente de población de Neuquén, ¿sí? Un gráfico del Diario de la Mañana, en que, perdón, pero yo soy corta de vista, cómo va en ascenso, ¿sí? La migración. Continúo. Después vienen las buenas preguntas, que recuperamos las buenas preguntas que de forma positiva ustedes nos dijeron que estaban bien, las incluimos, ¿sí? Dice, haciendo relación con el texto y nuestra realidad, sugerimos buenas preguntas. Reflexionemos. Marisa, Sí, ¿cuál texto? el texto del País de Juan. Bueno, ahí fíjense que vos me estás hablando de que ustedes trabajaron un fragmento. Entonces, haciendo relación con el fragmento Bien. que pertenece al cuento El País de Juan, porque ustedes no van a trabajar con el cuento, van a trabajar con ese fragmento. Así como yo el otro día cité un fragmento de un libro de 200 páginas y otro fragmento de un cuento. Pero Sí. aclaremos que nosotros vamos a tomar como punto de partida ese fragmento, ¿no? Entonces, haciendo alusión al fragmento del cuento, tanto, o etcétera, ¿sí? Pero ustedes aclaren que es un fragmento con el que van a trabajar. Bien. Considerando que en una propuesta más amplia se puede trabajar todo el libro. Pero Claro. ahora en este caso específico sería este fragmento. Bien, Bien, perfecto. Sí. bien, bien. Listo. ¿Sí? ¿Continuó? Sí. Bien, con respecto al fragmento, reflexionemos. ¿Cuáles podrían ser las primeras causas del crecimiento de la población en nuestro país? Y centrándonos en nuestra provincia, ¿cuáles causas podrían mencionar respecto del crecimiento poblacional? Esas quedarían ahí. Bien. Continúo y después ustedes nos van diciendo sus intervenciones, así ya. Después colocamos La Ciudad de la Furia. La canción, así, La Ciudad de la Furia. No está la pregunta, pero sería, ¿qué querrá decir con La Ciudad de la Furia? ¿Qué significará La Ciudad de la Furia? O sea, y ahí se supone que es los supuestos de ellos, ¿qué será? Ahí, claro, ahí van a haber un montón de interpretaciones, me parece bárbaro, esto me parece genial, pero Porque lo ahí pensamos en eso que... para un montón de cosas. Sí, porque lo pensamos desde cuando ustedes dijeron problematizar. Por ahí no sé si será la gran problematización,
pero como para un inicio de una problematización o que ellos hagan sus inferencias. Sí, sí, ¿Sí? inclusive hasta pueden ir a ver películas y demás. Sí, y si no son porque el O la séptimo de canción. ahora, digamos, por ahí no conocen esta canción, Claro, ¿sí? Y por ahí hasta nosotros mismos, por ahí si me decís La Ciudad de la Furia es un título nomás y no lo relacionas enseguida con la canción, si no lo mencionas. Y entonces con esto, con La Ciudad de la Furia, ir al análisis de los gráficos, ¿sí? Y mapas, porque es un mapa, no hay un gráfico en sino hay un mapa que está discriminado en colores, porque también hay un trabajo de colores, qué significa el color, qué representa, hay un color que representa mayor cantidad, hay otro color que representa menor cantidad de población, de migrantes, inmigrantes, y es lo mismo con el mapa que está debajo, que dice, el de arriba dice migración interna e internacional, o sea que ahí estamos hablando, no nos salimos del tema de la migración, o sea, ahora ya vamos a una escala un poquito más, que no solo es la interna nuestra, sino que vienen de otros lugares también. Y dentro de la ciudad, o la provincia de Neuquén, ¿dónde se localiza espacialmente esa cantidad de gente? ¿Sí? Para esto le hicimos las preguntas. ¿En qué lugar se centra mayor cantidad de población? ¿Por qué crees que sucede? Pensá, ¿por qué las personas eligen esas ciudades para vivir? ¿Qué les ofrecerá? Ahí, ese sería con el trabajo de de esos dos mapas. Después, pensamos en las escalas de trabajo, ¿no? Lo micro a lo macro, o se puede de lo macro a lo micro, pero es internacional, nacional, regional, ¿sí? Las escalas de análisis, ¿sí? No me salía escala de análisis, mira. Concepto estructurante de la sociedad. La población extranjera que vive en la Argentina, en porcentajes de las poblaciones, ¿sí? Es del INDEC. Tenemos los países limítrofes, países no limítrofes. Entonces se nota con claridad, digamos, un análisis desde el color, si queremos, y el porcentaje, la cantidad de ciudadanos limítrofes y no limítrofes. Y acá va la pregunta, siempre en el análisis de este gráfico. Si observamos las provincias con mayor cantidad de extranjeros, ¿qué ofrecerán estas provincias a las personas para que decidan vivir en ellas? O sea, como que, ¿qué les ofrecen que llama tanto la atención para ir a vivir ahí? Y a modo de cierre, tenemos en cuenta el texto, o sea, el fragmento, vamos a tener que colocar ahí, teniendo en cuenta el fragmento y las diapositivas, ¿qué reflexión podemos realizar sobre el crecimiento poblacional en relación a las migraciones? Escribo un breve texto. Y bueno, acá está la bibliografía con la cual venimos trabajando en el trayecto formativo. bien. Perfecto. Bien, ahora ayúdenme como dejo de compartir. No, pero todavía no, espérate. Bueno. Abigail, ¿comenzás vos o comienzo yo? Comenzá, dale, comenzá. Bien. Con respecto a los conceptos básicos, en el caso del equipo anterior aparecía esto, la idea de pueblo y de ciudad. En el fragmento que acabas de nombrar, Marisa, aparecen términos, por ejemplo, campo-ciudad. ¿Sí? Y villa. Y también, en el caso del gráfico, ¿sí? Habla de población urbana y población rural. Estos conceptos que muchas veces nosotros trabajábamos en el aula de manera como sinónimos, no son lo mismo, ¿sí? No es lo mismo campo que rural, no es lo mismo ciudad que urbano. Estas cuestiones hay que tenerlas muy en claro para que no empecé, porque todos estos conceptos están nombrados en
en el gráfico, en el fragmento, en el mapa. Entonces, son conceptos que aparecen, pero que nosotros como docentes tenemos que ayudar a conceptualizar bien, porque si no Bien. se pueden generar confusiones. Sí, Entonces, y eso, campo, vos sabés, ciudad, sí. rural, urbano. ¿Sí? Y por lo Conceptos distintos. general, sí, en los textos de primaria no se discrimina. Exactamente, muy, muy bien, Marisa. Por eso, ¿por qué? Porque un texto también, un texto, una fuente de información como son los textos que nosotros usamos, también tienen errores. También tienen errores. Nosotros tenemos que estar muy atentos a esas cuestiones. ¿Sí? Entonces, desde este lugar, después ustedes indaguen, ¿no? Ustedes indaguen. Pero desde este lugar yo les digo, el concepto campo-ciudad es una idea. El concepto población o espacio rural y espacio urbano es son conceptos distintos. ¿Sí? No es lo mismo decir ciudad que decir urbano, no es lo mismo decir campo que decir rural. ¿Sí? Y Entonces, dentro de ahí, lo que decía Abigail, también, mira, se nos fue villa, porque dentro de la ciudad no es lo mismo un barrio que una villa, o claro. una toma. O sea, Claro. Sí, sí, podemos hablar ahí de distintas conceptualizaciones sobre un asentamiento mm, no regularizado. lugar, exactamente. Hay distintas formas de poder enunciar a distintos asentamientos dentro de un espacio urbano, ¿no? Eso por un lado. Es interesante que trabajaron la cuestión de los principios explicativos, que muy bien lo dijiste también, Marisa, que no te acordabas, pero te acordaste inmediatamente. Que uno de los principios explicativos que ustedes trabajan es la causalidad, causas y consecuencias, que también lo trabajó la sala anterior. Pero ustedes también trabajaron la escalaridad, ¿sí? Yo trato de no hablar de micro y macro porque es un concepto que se utilizó mucho en la escuela primaria y hoy se está utilizando más esta idea de la multiescalaridad, múltiples escalas para trabajar un determinado problema, ¿sí? No ya lo micro, lo macro, voy desde lo chiquitito a lo más grande, de lo grande a lo más... digamos que ese concepto se trabajó y muchos años. Hoy se está trabajando la idea de multiescalaridad, múltiples escalas en lo local, o para entender un problema local yo tengo que recurrir a otras escalas nacionales, provinciales, mundiales. Entonces hablamos de multiescalaridad. Así que hasta ahí estaría perfecto. Después, y como último, por ahí, como para llevar una secuencia un poquito más organizada en función de cómo ustedes fueron compartiendo los gráficos y los mapas, es reorganizar ahí, yo pondría en una primera instancia las cuestiones que tienen que ver con el ámbito nacional y después las cuestiones que tienen que ver con el ámbito provincial, porque es como que ustedes vinieron, como para tener un orden. Quizás en la clase se trabaja esto así, ¿no? Uno va, viene, pero digamos que en la presentación por ahí un orden lógico, lo nacional, después lo provincial o al revés, como para tener un poquito más de claridad en el momento de que hagan la narrativa. ¿Y por qué? Porque en ese momento donde ustedes trabajan lo nacional, le dan pie a lo provincial inmediatamente, entonces ahí desarrollan todo lo provincial y se presenta como algo más claro. Solo eso. Bueno, y por ahí en la parte de literatura aclararles que acá trabajaron dos textos. Por un lado, el fragmento del cuento, que tienen que aclararlo así como fragmento del cuento, no pongan fragmento solo porque no tenemos referencia, pero ustedes pongan a partir del fragmento, del cuento tanto, y hacen la cita. Ese es un texto literario que trabajaron. Y el otro texto literario que trabajan o que pretenden es La ciudad de la furia, porque recuerden que una canción es un texto literario escrito en verso. Así que ahí tienen otro texto literario más que suman a su trabajo. Y con La ciudad de la furia tienen un campo conceptual impresionante, ¿no? Desde todas las palabras que componen esa canción, esos versos, hasta se puede trabajar desde la métrica, bueno, pero eso ya sería como un poco más avanzado, ¿no? ¿Cuántos versos componen esta canción? Que en principio sería una poesía cantada.
Después, ¿qué significa furia? ¿Por qué se llama ciudad de la furia? ¿A qué se debe que quiénes hacen que sea una ciudad de la furia? ¿Es ciudad de la furia porque sí? ¿O las personas hacen que esta ciudad se comporte como una ciudad de la furia? ¿No? Es decir, muchas personas furiosas hacen que la ciudad sea la de la furia, ¿no? Podría como problematizar a partir de eso, de ese interrogante. Si la ciudad es de la furia, yo llego y me pongo furioso, o es que muchos furiosos hacen que esa ciudad sea de la furia, ¿no? Ven que son dos miradas distintas sobre solamente esa pequeña oración, la ciudad de la furia, y después todo lo que aporta la canción. ¿Qué significa furia? Y hay otros textos más interesantes que yo también puedo relacionar con el término furia. Así que bueno, ahí tienen como para expandirse. Muy bien, chicas. Bueno, muchas gracias. Gracias por los aportes. Ahora ayúdenme a... Ahora, ahora otra vez anda a donde decía compartir pantalla. Y ahí deberías dejar de compartir. Ahí está, bien, perfecto. ¿Otro equipo que quiera presentar? Sala 2, ¿puede ser? Bueno, ¿quién está hablando? Gabriela, Sí, Gabriela, estoy con Pame y con Gise. Gabriela, bien. Con Ale, perdón. Alejandra y Pamela y Sí. Gabriela, bien. Sala 2. Presentación. Bien, perfecto. Vamos todavía. Buenas tardes. Yo no activo, si activo la cámara y el del micrófono empieza a colgarse acá en la zona donde yo vivo. Así que vamos a hacer como por partes, por si se llega a colgar mi voz, sobre todo. Bien. Nosotras en la diapositiva, en el Power, trabajamos 3 compañeras. sí. Y no estaría pudiendo pasar a la siguiente diapositiva. Podés con las flechitas de la compu, podés. Ahí pasó. Otras, por los 2 trabajos que vimos anteriores, lo hicimos un poco distinto. Comenzamos desde un comienzo con las buenas preguntas para problematizar. Bueno, los gráficos que seleccionamos son todos del INDEC y nosotros nos basamos más que nada en la interescalaridad. Entonces, bueno, la pregunta se presenta, o sea, lo que nosotros hicimos, la idea nuestra era compartir esta imagen y de ahí esta aproximación que supone el INDEC, basarlo con el número de habitantes del censo del 2022. Entonces, bueno, para debatir entre todos, oralmente, si la proyección realizada por el INDEC resultó acertada con el censo realizado, bueno, y sobre preguntas de sobre qué se basarán para obtener estos datos, cuál es la importancia de realizar estos datos. Sobre esta pregunta... Acá puedo interrumpir, César, para que no volvamos después. Bueno, interrumpo. Chicas, acá yo miré su trabajo y en principio no estaríamos hablando de investigar cuando ustedes hacen esa pregunta qué número de habitantes tiene la población argentina según el censo 2022. No es un dato que yo investigue. En todo caso, eso lo averiguo. Averiguo en internet, averiguo, ¿no? Es como decir, decime la dirección de tu vecino de la esquina, averiguame. Y más o menos eso sería, ¿no? En una comparación. Sí, por ahí es la costumbre que siempre le ponemos investigar, pero No, es cierto, claro, es un error.
Sí. Acá no sería investigar. En todo caso, responde qué número de habitantes tiene la población argentina, porque no estaría investigando nada. Cuando yo hablo de investigar, se supone que hay un proceso tras esa investigación, ¿no? Hay una huella que yo sigo, y que eso me lleva a otros datos, y de última podría ser que dentro de esos datos que yo investigo esté el censo de la población. Pero en principio no sería investigar la palabra. Y después cuando ustedes ponen para debatir, y ponen la proyección realizada por el INDEC, ¿resultó acertada con el censo realizado? Yo te puedo decir sí o no. Entonces ya el debate se termina, no estaría debatiendo nada, ¿no? Yo acá para debatir tendría que armar preguntas que cuestionen o que me paren dentro de determinado argumento. Por ejemplo, yo podría debatir, sí, podría decir, a mí me parece que es acertadísimo el censo realizado. Entonces otro diría, no, yo no creo, por esto, por esto, por esto y por esto. Yo tengo para justificar. Pero así como está planteada la pregunta, estas tres preguntas que ustedes hacen no tienen para problematizar. Por ejemplo, en la tercera, ¿cuál es la importancia de realizar los censos? Enumera 5, y ya dejo de debatir, porque no hay debate posible ahí, ¿no? Entonces, pero distinto sería si vos como profe le decís a los estudiantes, los censos no sirven para nada, ¿no? Entonces, a ver, debatan esto, argumenten, ¿por qué no sirven y por qué sirven? Eso sería distinto, ¿no? Pero acá cuando yo digo, ¿cuál es la importancia? Es lo mismo que yo enumere 3 posibilidades, 4, 5, ¿no? No sé si me puedo explicar bien, porque quiero ir rapidito. Bueno, pueden seguir, chicas, igual. La siguiente diapositiva, ahí están las correcciones anotadas o las sugerencias. Bien, genial. Bien, acá, bueno, analizamos los términos en cuanto a crecimiento, natalidad, mortalidad, migración desde la lectura de la teoría y la confección de glosarios, como para que quede bien establecido y diferenciadas estas palabras, que en algunos casos a mí me tocó el año pasado trabajarlo, y como que fueron, sobre todo la migración, media confusa para ellos, siendo en un lugar bien amplio la migración, por lo menos ya acá en la zona donde yo vivo, nos encontramos todo el tiempo recibiendo alumnos fuera, digamos, de tiempo, en octubre, noviembre, estando recibiendo chicos. Bueno, y el análisis de las curvas. ¿Me querés hablar? Buenas, ¿cómo están? Sí, por ahí solamente decir que entendemos que estos términos podrían salir de la diapositiva anterior, cuando se pregunta cuáles son las razones o por qué es lo que hará que una población crezca o no crezca. Entendemos que van a salir ahí desde esa charla cuestiones, entonces desde ahí poder armar este glosario y para que ya queden los términos bien, no veo a nadie, para que queden bien los términos, para que los chicos empiecen a hablar ya con propiedad de las cosas. Bueno, por ahí sí lo que decía la compa, el análisis del gráfico, básicamente lo que hicimos en nosotros, ¿no? Poder ver y problematizar por qué esas curvas van en descenso, qué será lo que ocurre, qué pasa con esa única tasa que es la que tiene como que es la que asciende un poquito, y por ahí pusimos cuáles son las razones que explican una alta tasa de vida. Por ahí una tasa que va subiendo, no sé si está bien puesto una alta tasa de vida, sino que va creciendo, que esta curva de mortalidad en vez de... chicas, ayúdenme a explicarlo, no me acuerdo, nos salió cuando estábamos charlando, pero ahora no me sale. Bueno, esto de... Dale. Y creo que queríamos decir que también como explicar qué sería como una mejora de vida, una mejora calidad de vida. Calidad de vida, calidad de vida. Esto sale también en la siguiente diapositiva. No me salía, calidad de vida. Acá tomamos una infografía
con datos que podían estimarse. Y bueno, y ahí volvemos a plantear preguntas sobre esta misma gráfica. ¿Qué influye en el crecimiento de la población? ¿Qué se estima? Bueno, y acá abajo habla sobre el descenso de los niveles de fertilidad. Entonces, plantear esta pregunta, si hay descenso de fertilidad, ¿cuál es la cuestión de que siga creciendo la población? ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, y si guarda relación, como para pensar un poquito más allá, si tiene relación la tasa de fertilidad con el desarrollo de la economía. Y acá, por ahí, pensando en un análisis de los factores que implican la calidad de vida, hablamos de la natalidad, la mortalidad, y cómo los factores sociales, culturales, económicos pueden influir en este movimiento de los índices, en la suba, en la baja. Por ejemplo, en la tasa de fertilidad, decir por qué puede descender o por qué puede ascender, ¿no? Podemos también hacer comparaciones de las investigaciones científicas de hace años, de los cambios sociales que han habido con respecto a la mujer. Digo, como que es muy abarcativo de poder analizar, digo, los cambios culturales que han habido con respecto al trabajo de la mujer en la sociedad, cómo se fue integrando y se sigue integrando y está tomando otras decisiones que hacen que se afecte estas tasas, ¿no?, de fertilidad en la decisión de si voy a ser madre o no, en el poder económico, en lo que pensamos con respecto a la economía, ¿no?, si se puede tener hijos o no. Digo, por ahí para traerlo más a la mirada del niño, a la mirada de un chico de sexto grado, de cuántas cosas se tienen en cuenta para que estas variables se den con respecto a estos gráficos que vamos a analizar. Sí, por ahí también tener en cuenta que veníamos analizando, hablando de multiescalaridad, veníamos analizando el censo de Argentina, la proyección desde el censo de 2010 a lo que arrojó el censo 2022, y esta infografía ya nos da números de la población mundial, y bueno, y nos da información como que 9 países van a concentrar la mitad de la población mundial, entonces como que ya ahí tendemos a la siguiente diapositiva que es como problematizar qué pasa con esa sobrepoblación. La siguiente. Acá dice, para pensar y debatir oralmente, ¿qué problemáticas surgen con este crecimiento poblacional? Nosotros acá seleccionamos acá abajito un texto, el cual lo vamos a hacer un poco de recorte porque abarca muchos temas, pero bueno, sobre este crecimiento poblacional, ¿qué expectativa de vida o calidad de vida se espera con este crecimiento? Y ahí, bueno, empezar a debatir con el agua, lo habitacional, por lo menos acá en nuestra zona lo habitacional está siendo complicado, no hay alquileres para nuestras compañeras de trabajo, entonces, ¿qué pasará en unos años más? Se puede como ver algo real de nuestra localidad. Yo hablo de mi localidad, pues desconozco el del resto de la provincia. Bueno, ¿qué pasará con los recursos? Es algo que también escasea el gas, hay ciertas zonas que no llega el gas, hay ciertas zonas que sufren de cortes de luz. Entonces, bueno, ¿cuáles serán estas consecuencias y qué solución se puede plantear? Y para finalizar con este mismo análisis, desde el lugar de ellos, como actores sociales, ¿qué hábitos podríamos poner en práctica para que sumen al cuidado del medio ambiente? Esto es como explayarnos un poquito más y bueno, también entrar en otra área. Y por ahí es la importancia de que ellos se sientan actores sociales partícipes, porque es como que siempre al ser niños por ahí como que la responsabilidad es del adulto o es de otro. Entonces estos que ellos también se sientan responsables, son actores sociales responsables y pueden desde su lugar aportar ellos y su entorno, ¿no?, a estas problemáticas. Bien.
algunas cuestiones que tienen que ver con los términos. En las dos salas anteriores que pusieron, hablábamos de que hay que tener en claro la cuestión de campo, ciudad, espacio rural, espacio urbano. Acá aparecen otros conceptos para seguir ampliando, que tienen que ver, por ejemplo, que tienen que quedar claros, y que ustedes lo dijeron, ¿sí? Natalidad, mortalidad, migraciones, que decía la compañera Gabriela, que muchas veces no queda claro, y es un concepto que la realidad social me está marcando. En el caso de Gabriela, dice, bueno, tenemos estudiantes continuamente durante todo el año que se vienen incorporando. ¿Qué es la migración? Es lo mismo hablar de migración internacional que migración interna, que movilidad territorial dentro de la provincia del Neuquén. O sea, son cuestiones que nosotros la tenemos que manejar bien para que después nuestros estudiantes puedan manejarlas también de la manera más oportuna posible. Ustedes colocaban allí en una de las preguntas, de una de las preguntas de la diapositiva 3, tasa de vida. No, no existe tasa de vida, ¿sí? Es esperanza de vida, y no es una tasa, es esperanza de vida, ¿sí? Eso para modificarlo. En el caso de la diapositiva 4, hablan de tasa de fertilidad. No, no existe la tasa de fertilidad. Y fertilidad, en todo caso, si nosotros tenemos que hablar de tasa, tenemos que hablar de la tasa de Fecundidad. Fecundidad. Y el concepto de fertilidad no es lo mismo que fecundidad. La fertilidad es la capacidad que tiene un varón o una mujer de reproducirse. ¿Es fértil o no es fértil? Y la fecundidad es la cantidad de hijos que puede llegar a tener una mujer fértil en toda su edad reproductiva, desde que menstruó la primera vez y hasta que dejó de menstruar. O sea, ¿cuántos hijos puede llegar a tener esa mujer si es que quisiera tenerlos? Y ahí está donde disminuye o no disminuye, y ahí está la relación también que decía, no sé si Gabriela o Pamela, esta cuestión de la mujer y la importancia en las actividades económicas, porque es la mujer la que va a decidir cuántos hijos va a tener, porque ella quiere estudiar, porque ella quiere incorporarse al mercado laboral y demás. Y agrego otra cosa, la natalidad, porque también se tiende a confundir fecundidad con natalidad, y la natalidad es la cantidad de nacimientos en una población. Eso lo habíamos aclarado durante uno de los encuentros. Si yo hablo de natalidad, es lisa y llanamente nacimientos. Ahora, si yo hablo de tasa de natalidad, es una proporción. Lo podemos trabajar junto con matemática, por ejemplo. Es una proporción. Cuando yo agrego la palabra tasa de natalidad, tasa de mortalidad, tasa de crecimiento demográfico, ya estoy hablando de una proporción. Ahora, si yo digo natalidad sola, son nacimientos. Ahora, tasa de natalidad es justamente la cantidad de niños que vaya a tener una población en determinado tiempo y en determinado espacio, ¿sí? Entonces, para que quede claro, no es lo mismo fertilidad que tasa de fecundidad, y es apropiado hablar de esperanza de vida y no de tasa de vida. ¿Sí? Y me parece interesante rescatar esta cuestión de que yo pueda problematizar esta realidad social en el caso de lo que nombraba Gabriela, ¿sí? Esto de decir, constantemente llegan estudiantes migrantes a la escuela, tomar esa problemática, problematizarla, para que el mismo estudiante se apropie en función de una situación que se da en la vida cotidiana. Y a partir de allí, hacer toda nuestra propuesta de trabajo, y cerrando con esto que está ahora en esta diapositiva y que anunciaba Pamela. Esto de colocar al estudiante como actor social, ¿sí? Fundamental en la actividad que estamos proponiendo nosotros. Colocarlos a ellos en el centro. Ellos eligen la problemática porque es cotidiana, y ellos también se comprometen a dar algunas ideas de solución en el caso, o de compromiso social en el caso de crecimiento demográfico y ambiente, como es lo que están planteando ahora. Eso nada más. Gracias, chicas. Abigail.
No, por ahí, viendo esta última diapositiva, nada más decir, por ejemplo, podría haber una modificación desde tu lugar de actor social, partícipe de la realidad, y como aclarar un poquito más, ¿no? Porque si yo pongo partícipe de esta realidad y trabajé varios temas anteriores, entonces yo quiero que sea partícipe de cuál realidad, para que a partir de cuál realidad la piense, porque si no, se nos mezclan los recortes que nosotros hacemos. Entonces yo, ahí, partícipe de cuál realidad, quiero que, a partir de qué realidad, quiero que él participe, ¿no? Como actor social. Si desde la realidad de natalidad, si desde la realidad de mortalidad, si desde la realidad, etcétera. Pero a partir de una realidad, de un recorte, por ahí yo aclararía nada más ahí. Eso sería como el aporte último. Bueno, bien, chicas. Otra sala, otro equipo. Vamos bien con el tiempo, Abigail. Son 19:35. Sí, vamos bien con el tiempo. Y otra sala. Sala 5, sala 6. O Julieta Guerrero y Coronado Daniela, que no tengo el número de salas. Sí, podemos compartir nosotras. Bueno, Hola, yo soy Julieta. Por ahí no apareció el número de sala porque mi hija me hizo el PowerPoint, porque no soy muy ducha en la computadora, entonces ella me hizo y se olvidó escribir sala 6. sala 6 también. Bueno, perfecto. Claro, habían 2 salas 6. Claro, sí, sí. Vamos a hablar de sala 6 y sala 6 bis. Se me traba un poquito el internet. No me anda muy bien y no me deja salir para agrandar. A ver. Ahí va, hija. Pero si es una nena. ¿Ahí Bueno, pueden ver? Sí, 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 sí. está Bueno, minimizado, pero se puede ver. bueno, nosotros partimos de... este es el título. A ver si vos podés seguir, Daniela. La otra diapositiva. Ay, no me digan que no pasa. Le pongo, pero no. Tendrías que ir a marcar donde tenés las diapositivas al costado. Ahí Sí, 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 pero no me deja. Mi compu se me trabó, como que me sale que se está cargando. Está como vista protegida. Habría que habilitar la edición. Claro, lo que Ahí pasa es está. que ¿Ahí les deja ver o no? No, nosotros ahora solamente vemos, tendrías que hacer como dice Fernanda, tiene que descargarla, ¿no es cierto, Fer? No, pero sí, pero yo lo tengo descargado, pero no, mi compu anda tan mal que no me... A ver si yo puedo. A ver si me deja. Descargada la tengo. Lo que se veía recién es que dice habilitar edición. Ahí está. Ahí está. Yo estoy compartiendo. Porque Ah. no sabía si se podía. Ahí ven. Ahí se ve, fíjate por ahí que dice habilitar edición, arribita, y que dice vista protegida, y ahí sí te va a poder dejar al lado, fíjate que hay un botoncito. Ah, sí. Y ahí te va a permitir pasar de una diapositiva a la otra. Ahí. Ahí está. Ahí, Gracias. perfecto. Bueno, bueno, este es el trabajo final que hicimos con Daniela. Ahí estamos, esperen que si no los veo yo. Ahí está. Los contenidos a trabajar es para sexto grado, que habla del análisis demográfico en Argentina y América Latina. El crecimiento, composición y distribución, calidad de vida y movilidad territorial de la población.
Desde la literatura trabajamos con el cuento Un puñado de semillas, que es un disparador, ¿sí? Que utilizamos. Cabe destacar que como docentes vamos a trabajar desde las dos áreas, desde lengua y sociales, y relacionando el cuento con el tema de población, ¿sí? Acá trabajamos, este cuento habla sobre una niña que vive con su abuela en un área rural, no especifica país ni una ciudad, un lugar en específico, y trabajan desde cosechando maíz, frijoles, que puede ser un país de Latinoamérica o puede ser mismo la Argentina, ¿sí? El cuento habla sobre que la niña se queda sola, ¿sí? Su abuela fallece y ella se queda sola, y el lugar donde ella trabajaba, en un área rural, que era un campo que pertenecía a otro señor, no puede quedarse más ahí y decide viajar a la gran ciudad en busca de oportunidades, ¿sí? Ahí trabajamos la migración interna, que la podemos relacionar con el cuento, el viaje desde las áreas sociales hacia las grandes ciudades en busca de oportunidades, una mejor calidad de vida. Ahí también podemos trabajar el concepto de calidad de vida. Perdón, estoy hablando y no estoy... Este es el cuento Puñado de semillas. Y trabajamos varios textos. Acá hay 3 que pusimos acá, pero da para trabajar muchos más textos. Elegimos unos poquitos como para ir trabajando y para que ustedes vean, pero hay muchos textos que hablan sobre la distribución de la población, sobre el viaje, la migración interna. También tenemos otro texto que habla sobre la migración interna y que también la podemos relacionar, como decía el profe anterior y en los grupos anteriores, con las migraciones que hoy vemos en las escuelas, las migraciones internacionales. Como ven que, por ejemplo, como pasó hace 2 años y sigue pasando con la llegada de venezolanos, ¿sí? A nuestro país, a nuestra ciudad. Bien. Este cuento también habla sobre que Concepción, la niña, llega a las grandes ciudades y vive en las orillas. La vida en el basural, la vida en las villas, cómo se vive, la falta de vivienda. Ahí también trabajamos el concepto de trabajo, desempleo, de solidaridad, de salud, de educación. Podemos trabajar el concepto de vivienda, ¿sí? Y también cómo crece la población. Acá hay un texto sobre el crecimiento de la población, cómo influye el crecimiento de la población, la llegada de las personas a las grandes ciudades. Porque si vamos a lo nacional, vemos que hay ciudades que son más habitadas que otras. ¿Por qué? ¿A qué? ¿Cuál es lo que lleva a la gente a migrar hacia las grandes ciudades? Que eso, ahí yo haría mucho hincapié en el trabajo con el trabajo, en busca de trabajo. Y después tenemos las últimas, las buenas preguntas. Trabajamos con la primera, ¿cuáles son las causas que llevan a las personas a migrar hacia otro lugar? Que ahí podemos trabajar desde el tema de la multiescalidad, desde lo general hacia el lugar, podemos trabajar en Neuquén, ¿sí? ¿Cómo harías para saber cuántos varones, mujeres y niños hay en Argentina? Ahí trabajamos lo que es concepto de población, censo, y también trabajamos las pirámides ay, no me sale, las pirámides esperen que lo tengo anotado, de sociedad. Pirámide de población. Población, perdón. Y después la tercera es, ¿cuáles son los principales problemas relacionados con la calidad de vida de la población? Que ahí en el cuento se habla mucho de la vida en las basurales, de cómo, de que comen desde la basura, entonces ahí podemos relacionarlos con la actualidad, siempre trabajando eso, ¿no? Y después la última, que es ¿a qué se refiere Concepción cuando dice esta es la gran ciudad? Pensó desorientada. Y yo que creía que sería hermosa, porque ella es como el viaje de viajar y lo que sucede hoy en día, ¿no? De irse a otro lugar con unos sueños de mejorar tu calidad de vida y encontrarte con una realidad totalmente distinta. Y eso sería todo, no sé, sí. ¿Qué dice el profe? Bien. Sí,
Yo en la cuestión de los textos que ustedes compartieron, no la del cuento, sino el resto de los textos, agregaría algo más concreto con respecto al crecimiento de la población. En tu discurso recién, Daniela, creo que fue, o Julieta. Bueno, Julieta. ¿cómo? Julieta. Julieta, dijiste que, bueno, que tenían ahí como un texto de crecimiento de la población. Sí. Los que aparecen allí son de distribución y de estructura. Yo el de estructura no lo trabajaría para no mezclar más conceptos, porque la estructura de la población me lleva a hablar de edades Claro. y de sexo, varones, mujeres, con respecto a una estructura de la población. Y entraríamos en otro tema que nos abre más puertas y nosotros queremos de alguna manera trabajar el crecimiento de la población. Claro. Entonces yo trabajaría algún texto que lo incorporen ustedes, específicamente del crecimiento de la población, que esté relacionado justamente con este otro texto literario que ustedes acaban de comentar. Y también, y muy importante, yo creo que deberían agregar todo lo que tiene que ver con las cuestiones de cuadros estadísticos, gráficos, de línea, de barra, mapas, porque fue lo que también desarrollamos dentro de este trayecto de formación. Sí. Siempre relacionado con la secuencia que ustedes están proponiendo. Después, en las buenas preguntas, bueno, resignificar en función de esto que vayan a agregar ahora, que es lo que le estoy diciendo yo como aporte a su trabajo. Eso por mi parte. Abigail. Sí, también me quería detener acá, pero primero decirles, chicas, tengan muchísimo cuidado con el tema de la ortografía, porque las diapositivas empiezan desde la primera diapositiva con errores de ortografía, sobre todo de acentuación. En cada una de las palabras falta un acento. En eso quería decir que yo no lo armé y le dije a mi hija sobre las faltas de ortografía y ella me dijo que no le dejaba ponerle yo no lo hice al PowerPoint porque yo no sé hacer PowerPoint. Entonces lo pedí a mi hija y le dije, fíjate las preguntas, fíjate los errores de ortografía, y ya cuando lo vi, ya lo había subido y ya estaban, sí, los errores. Pero sí, yo me di cuenta. No es que es una adolescente, le dije, fíjate por favor los errores de ortografía. Pero sí, faltan los acentos de las preguntas, sí, en eso sí me di cuenta, profesora. Sí, sí. Bien, perfecto. Quizás no sé, te deja poner las tildes, así que por ahí practiquen nuevamente de que aparezca la diapositiva. En otra instancia yo no la presentaría así con tantos errores de ortografía. Después igual en las últimas, en la número 5 hay omisiones de letras y bueno, todo ese contenido, ¿no?, que tiene que ver con la ortografía, ténganlo muy en cuenta para la siguiente. Y en las buenas preguntas, no sé si querés poner la número 5, bien, ahí. Dice, las buenas preguntas, ¿cuáles son las causas que llevan a las personas a migrar hacia otro lugar? La pregunta como sí está bien, pero yo puedo citar dos causas y cierro la pregunta ahí. Es decir, que no abre la pregunta hacia otro interrogante, no como que si yo cito dos causas, la pregunta se cierra. La idea de la buena pregunta es que la pregunta no se cierre, ¿no? Entonces, según donde tú vives, ¿a qué considerarías que, por qué una persona puede migrar de tu pueblo a la capital? Por ejemplo, esa sí me parecería como una pregunta que haga que la persona reflexione sobre sí mismo y se replantee a ver por qué yo migraría desde mi pueblo a la capital, o desde mi propia capital de la provincia hacia la capital del país, ¿no? O por qué yo me tengo que ir a estudiar a otra provincia. No sé, esa sería como una pregunta que me haría replantearme, pero si yo pongo cuáles son las causas, cito dos causas y la pregunta se cierra, ¿no? Ustedes fíjense cuando las respondan. Vean que si se cierra la pregunta, ya no es una buena pregunta. ¿Cómo harían para saber cuántos varones, mujeres y niños hay en Argentina? Bueno, ahí me tendría que poner como a investigar. Entonces yo le pondría a esta pregunta, ¿qué fuentes indagarías o qué fuentes consultarías para saber cuántos varones, mujeres y niños hay en la Argentina?
Por ejemplo, ¿no? La abriría hacia otro ámbito teórico o hacia otro ámbito de estudio. En la número 3, que dice cuáles son los principales problemas relacionados con la calidad de vida de la población, ocurre con lo mismo que con la 1. Si yo cito 2 problemas principales, la pregunta se me cierra. Pero entonces si yo digo, según tu experiencia, ¿cuál crees que es que consideras que es un problema relacionado con la calidad de vida? Etcétera, no sé. Y ahí se me ocurre, no sé, un basural, el medio ambiente, etcétera, no sé. Ahí como que se me abre el panorama. Y en la número 4, ¿a qué se refiere Concepción cuando dice esto es la ciudad, pensó desorientada y yo creía que sería hermosa? Bien, esa pregunta como que te dispara a decir, bueno, la ciudad podría ser hermosa, ¿por qué no lo es? ¿No? Y yo podría como ampliar con otras preguntas. Pero ahí, bueno, recuerden escribirla bien la pregunta, redactarla bien. Ese sería como mi aporte, ¿no? Y después algo que citaste, que dice que ustedes van a utilizar el texto como disparador, el texto literario como disparador, pero dijiste, yo lo usaría para trabajo, para desocupación, para los conceptos de solidaridad. Salud, perdón, no era solidaridad, es salud. Ah, Mal salud, escrito. porque Perdón, salud. Sí, No, no, bien. no. Porque a medida que vos vas leyendo, vas viendo cómo vive la gente en un basural, en las villas, y entonces yo lo usaría para trabajar todos esos conceptos, relacionarlos, cómo vive la gente, cuáles son las faltas que tenemos, por ejemplo, también lo puedes relacionar, o sea, comparar la vida de ellos, la vida de nosotros, cómo viven ellos, la falta de, por ejemplo, de los servicios, la falta de agua potable, relacionarlos, decía yo. Yo acá, fíjate que al contrario de los otros grupos, este texto no lo utilizaría como disparador, lo utilizaría como cierre, junto con las buenas preguntas para ampliar la indagación y el debate, o para ampliar la temática. Empezaría con los 3 textos que vos tenés ahí, más lo que sugirió el profe César, pero el texto literario lo dejaría como para cerrar y que junto con las buenas preguntas amplíe mi problematización o mi debate interno del aula, ¿no? Ajá. Cambiaría el orden. Okay. Bueno, ese sería, César, mi aporte. Bien, gracias chicas. De nada. Julieta, Daniela. Gracias. ¿Otro equipo? ¿Nos quedan 2? Hola, buenas. Nosotros a las 5. Bueno. A ver, voy a ver si Está a las 5 y... Y las 6. Con Macarena y María José. Bueno. Janina, ¿no? Sí. Bien. Ahí se ve, ¿no? No. A ver ahora. Ahora sí. Ahí va queriendo. Ahí está. Perfecto. Buenas noches a todos. Fíjate, Jani, si lo podés ampliar. Sí, ahí lo Se ve pongo como todo. presentación. Sí. A ver si se ve y ahí vamos corriendo los datos. ¿Se ve ahí bien? Yo lo sigo viendo como toda la pantalla, no como presenta. Ahí sí. Ahí está. Ah, buenísimo. Bien. ¿Arranco? Dale. Bueno, nosotros por ahí pensamos esta secuencia didáctica partiendo desde una problemática, o eso es lo que quisimos hacer con la pregunta, que es ¿cómo será el futuro de Neuquén, la segunda provincia con mayor crecimiento poblacional en la última década?
esa es como, fue la pregunta que nos surgió a nosotras después de todo lo que veníamos viendo. Avanza si querés, ya ni a la otra. Voy avanzando. Teniendo en cuenta por ahí lo que estuvimos viendo en las clases, esto de que arranquemos con alguna imagen que hacemos en los cursos siempre, tratar de generar como así algún interés o algo en los chicos para no ir directamente al texto, que por ahí, no digo que esté mal ni nada, pero si presentas un texto y presentas un gráfico, seguramente a los chicos lo que más les va a llamar la atención es un gráfico. Entonces nosotros arrancamos como al revés, desde el gráfico, para poder hacer preguntas y que ellos también puedan hacerse preguntas. Estos gráficos están tomados desde unos diarios. El primero, que se ve como en tonos así rojos, naranjas, es de la provincia de Neuquén en sí, en el año 2010, y la otra que está en verde, en tonalidades de verde, es sobre toda la Argentina, y cómo creció en de los últimos censos, del 2012 al del 2022. Y si vemos, Neuquén está ubicada en la segunda posición, o sea, como que es la segunda provincia que más creció a nivel país. Eso como mirándolo en general. Entonces nosotros, ¿qué se nos ocurrían ahí como preguntas? O sea, ¿por qué Neuquén? ¿Qué hace que Neuquén sea una de las provincias que más creció? Y después también poder hacer la relación con la provincia en sí. En el 2010, ¿es la provincia, toda la provincia crece de la misma manera? Porque vemos que se concentra más en lo que es capital y en otros lugares más alejados no. Entonces por ahí, algunas de las preguntas que pudimos hacer, no es que fueron todas las que pensamos, las que anotamos, se puede leer una de las preguntas que es, ¿qué relaciones podemos hacer entre ambos gráficos? ¿No? Otra era, ¿crees que el primer gráfico sigue estando igual en la actualidad? Porque ese gráfico es del 2010. Entonces, si el gráfico... el caso del verde es actual, digamos, del 2022. Entonces ellos piensan que el que está en rojo y naranja sigue estando igual, o será otra la distribución, ¿sí? O por qué, o qué es lo que ellos piensan. Después, ¿por qué crees que la población está distribuida de esta manera? En el caso de la provincia de Neuquén y en el país también. Y bueno, otra pregunta de las cuales surge la temática de nuestra didáctica de la secuencia es, ¿afecta algo esto que sea así la distribución de la población? ¿Tendrá alguna consecuencia que la población esté distribuida de esta manera, como en algunos lugares mucho y en otros lugares poco? ¿O en algunas provincias mucho, en otros lugares poco? ¿Cuáles serán las causas? ¿Sí? Y bueno, ¿qué otras preguntas les surgen a ellos? Mirando los gráficos, ¿qué cosas se pueden llegar a preguntar? Nosotros vivimos en la capital, que es la que más población tenía en el 2010. ¿Creen que sigue siendo así? No. ¿Por qué? Por eso son, como para arrancar este debate, fueron algunas de las preguntas que se nos fueron ocurriendo con mis compañeros. No sé si alguien más quiere hablar de la chica. Bueno, Yani, porque tenemos a María José, que está con un problema en la compu, que tiene roto el micrófono, así que ella está desde el chat. Bueno, después de esto que le decía, de las imágenes que sacamos de estos gráficos, trabajaríamos, que no lo pusimos acá entre las diapositivas, es la noticia de la cual sacamos esta información. Aprovechando también que la noticia es uno de los textos que los chicos ven en séptimo grado. Y bueno, esto sería como el resumen. Nosotros no hicimos la didáctica acá en las diapositivas, sino como un resumen de lo que nosotros nos gustaría trabajar. Y bueno, esto de la población en la provincia de Neuquén, la distribución de la población, que es desigual, que hay zonas urbanas, bueno, ahí dice que el 60% de la población vive en las ciudades, como más grandes, y el resto en las zonas rurales o semi-rurales, ¿sí? Y después la distribución también tiene implicancias, obviamente, en lo económico y en la infraestructura de la provincia, hablando de la provincia y también de la ciudad, de que algo por ahí que hablamos en clases anteriores, de cómo están desarrolladas las ciudades. O sea, podemos ver que
Neuquén hay alguna parte que podríamos decir que está como pensada, planeada, organizada, y nos vamos para el lado de las bardas y vemos tomas, barrios que no tienen todos los servicios, entonces como que hay esto del aumento de la población en la capital se puede ver en esas cosas, en calles que no son calles, que son callejones, o sea, esta planificación que no está en la infraestructura. Y bueno, de ahí después esta información sale de ese texto que dice que la mayoría de la población se concentra en las ciudades de Neuquén, capital, Cutralcó y Zapala. Chani, ¿quieres decir algo? Para no hablar yo sola. Sí, perdón. A ver. Bueno, después en la siguiente diapositiva, acá quisimos, a ver si escucha un... ¿Qué pregunta recibí? Sí, es una, puede ser tarjeta o QR. Perdón, pero estoy escuchando como una interferencia, ¿puede ser? Sí, ahí creo que apagaron, mutearon el... Isabel tenía interferencia. Ahora sí, se escucha bien, claro. Bueno, después en la siguiente diapositiva quisimos reflejar, nosotros tomamos esto que lo habíamos pensado como para que sean fuentes para que nosotros podamos llevar al aula. Por eso está pensado así este trabajo. Sería como, bueno, en esta diapositiva dice, el crecimiento demográfico tiene efectos en la economía de la provincia. Por un lado, implica un aumento en la demanda de bienes y servicios, lo que puede ser beneficioso para el crecimiento del comercio local. Por otro lado, también puede generar presiones inflacionarias y problemas en la infraestructura. Es importante planificar el crecimiento demográfico para maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos. Esto que decía Maca recién de cómo está planeada la ciudad y, o sea, tiene que haber una ahí no me sale la palabra, una planeación, ¿sí? Para que no surjan después inconvenientes en la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos. Esto de que la falta de gas en los barrios, o cloacas, bueno, servicios básicos, ¿sí? Y qué sé yo, plantearlo desde ese lado, desde una problemática que por ahí, esto que veníamos hablando en las otras clases, de plantear un tema a partir de una problemática que genere el interés de los estudiantes y que a partir de lo que ellos nos traen podamos ir desarrollando y que podamos ir desarrollando el tema y todos los conceptos junto con ellos, que sea el interés de ellos para poder ir abordando la clase. A ver, voy a seguir. Bueno, tendencias y perspectivas. Las tendencias demográficas de Neuquén indican que el crecimiento poblacional se mantendrá en los próximos años. Se espera que la población alcance los 800.000 habitantes para el año 2030. Esta tendencia tiene implicaciones de planificación urbana, la educación, la salud y otros aspectos en la sociedad. Y de plantearle esta pregunta también, como para que generar el debate. Y de cómo se podría estar preparados para enfrentar estos retos. Si se piensa que la ciudad para el 2030 va a tener esa cantidad de habitantes, entonces, a ver, pensar si se está preparado o no, pero si la ciudad va a seguir creciendo, va a crecer igual. Entonces, esto de pensar, a ver, ¿estamos preparados? ¿De qué manera se podría pensar que se pueda planificar esto de lo urbano, la educación, la salud, y bueno, los aspectos básicos de la sociedad? Así que, Maca, no sé si querés decir algo más de esto. Sí, por ahí esto de como, ay, falta una, Yani, me parece. ¿Una? Ay, perdón. Sí, me parece que sí. A ver si está. Ahí la corrí, pero no corre.
La otra era como una Sí, conclusión. La Igual conclusión me es como, falta. Para sí, que está es como como que titilando, ahora va a aparecer. Está como titilando. esto de que, bueno, de nada, esto sería como el inicio Ahí está, para, perdón. ahí está. Esto sería como igual el inicio para poder después trabajar un montón de otros temas que tengan que ver más en profundidad con lo que es la literatura y también con lo que es las ciencias sociales, ¿sí? Poder trabajar esto que habíamos anotado ahí, de las variables demográficas que hacen que Neuquén sea la provincia, la segunda provincia que más crece o que creció. La natalidad, la mortalidad, la migración. Después también poder ir a algo como desde el área de lengua, a la producción de algún texto, de algún escrito por parte de los chicos, teniendo en cuenta esto de que ellos están involucrados en estos temas también. Ellos viven esas situaciones de tener que, yo me imagino que la mayoría de los estudiantes que tenemos, muchos alquilan. Yo tengo, este año, por ejemplo, tuve 4 alumnas nuevas en 7º grado, otras vienen de otras escuelas, otras vienen de otras provincias. Entonces, esto también, de que son realidades que ellos viven, que ellos pueden aportar desde su lugar y dar sus experiencias, y son temas que nos atraviesan a todos. Entonces, por ahí estaba bueno esto, como general a nivel país, pero también un poco más acá, Neuquén provincia, poder ver esto y qué problemáticas trae esto de que Neuquén sea, porque es Neuquén provincia, pero si nos damos cuenta, por ahí la ciudad que más habitantes tiene es capital, y todas estas repercusiones que nosotros podemos ver alrededor, que traen consigo, ¿no? El otro día también veía una noticia sobre esto de la gente que está en situación de calle y está durmiendo en la terminal. Son noticias que los chicos ven, porque el otro día lo estuvimos charlando con mis alumnos, son situaciones que ellos ven, y que por ahí saben ellos cosas de que pueden llevar al aula y charlarlas y participar. Entonces por ahí lo pensamos así, encararlo por ese lado. Bueno, Eso bien, chicas. Una devolución cortita porque si no se nos va el tiempo. 2 cuestiones yo para rescatar. Cuando hablabas en principio, Maca, sobre gráficos, en realidad hablamos vos hablabas de gráficos continuamente. Son mapas de la República Argentina y de la temática que estaba trabajando, y el mapa de la provincia de Neuquén con la temática que estabas trabajando. Entonces, clarificar estas cuestiones. Dejamos el término de gráfico para gráficos de línea, de barra. Una pregunta, César. La gráfica la tenía. En el mapa que está la Argentina entera, al lado, lo que está, ¿eso es un gráfico o no? El que Lo que aparece está con al líneas de lado, porcentaje. lo que está al lado es un gráfico. Y el resto es el mapa de la República Argentina. Por eso también tiene que cambiar allí en las preguntas, porque dice el primer gráfico, bla, bla, bla. O sea, hay un solo gráfico. Yo buscaba el otro y no lo encontraba, pero justamente porque ahí había un error en cuanto al concepto de gráfico o de mapa, ¿sí? Y esto último que ustedes dicen, que esta relación que hacen con la realidad cultural, social, política, económica, ¿sí? Es muy interesante porque los otros equipos se remitieron a trabajar, por ejemplo, la causalidad como principio explicativo de la realidad social, o la multiescalaridad como principio explicativo de la realidad social. Ustedes están trabajando acá las dimensiones, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hay una política de planificación urbana? Estaríamos hablando de la dimensión política. ¿Por qué hay asentamientos precarios en determinados espacios? Estaríamos hablando de la dimensión económica. ¿Por qué hay población durmiendo en la terminal? Estaríamos hablando de una dimensión cultural, ¿sí? Entonces, la realidad social, como vos decías, Maca, y como también hablaba recién Janina, entra al aula, ¿sí? Y nosotros debemos tomarla. Entonces, estas 2 cuestiones como para resaltar. Como principios explicativos
que nos dan justamente esa necesaria explicación a la realidad que continuamente entra en la escuela a través de estas noticias que vos nombrabas recién, o paso yo por la terminal y veo eso, lo vivo en mi cotidianidad. Entonces, interesante esta cuestión de poder dar un marco cultural, económico y político a el análisis del crecimiento demográfico. Abigail. Sí, la verdad que me gustó mucho el trabajo de las chicas. Están muy bien armadas las preguntas. Yo ampliaría su trabajo, por ejemplo, con el tema de la escritura a partir de la imagen. Por ejemplo, me miraba la imagen esa, no sé si la pueden poner, donde están los edificios de Neuquén. Esa, exacto, ahí. Bueno, imaginemos que eso es Neuquén, ¿no? Si yo tuviera que plantear, por ejemplo, temas para escribir, hay pueblos que caben en esa rotonda que yo veo, hay pueblos que caben en un solo edificio, la cantidad de gente. Entonces, no sé, me imagino, por ejemplo, un título que veo desde mi ventana, desde la ventanita número, no sé, ahí desde el edificio más alto que estoy viendo, ¿qué veo en esta fotografía? ¿Dónde te ubicarías? No sé. Se me ocurren como escribir a partir de la imagen, como para seguir, en todo caso, con la temática de lengua y literatura. Yo encararía la temática de lengua y literatura a partir de escribir a partir de la imagen. Por ejemplo, ahí se ve clarito el cartel del Banco Provincia de Neuquén. ¿Dónde encontramos ese tipo de carteles? También lo encontramos en los pueblos chiquititos, en todos los pueblos chiquititos encontramos un cartel del Banco Provincia de Neuquén porque generalmente hay cajeros. Entonces, fíjense que es otro tema, y de lo que hablaba recién César, el tema de las dimensiones, ¿no? El Banco Provincia de Neuquén, lo encontramos en todos los rincones de la provincia, a veces sí, a veces no, es una dimensión política esa que tenemos que preguntarnos. No, yo por ejemplo en mi pueblo podría decir a un estudiante, no tengo cajero, tengo que desplazarme 20 kilómetros para que mis papás vayan a sacar plata, por ejemplo. Esa, bueno, podría ser una dimensión política, geográfica, ahí César seguro que sabe más, pero si yo quisiera seguir encarando este trabajo, que está muy bien armado, muy bien secuenciado, encararía toda la parte de la lengua y la literatura a partir de la escritura, con imágenes provocativas, como esta que ustedes pusieron acá, que me pareció una muy buena selección de imagen como para escribir, ¿no? Ustedes hablaron de que en séptimo se escribe el texto noticia, entonces escribiría, ¿qué veo desde mi ventana? Escribe la noticia de lo que presencio desde mi ventana, por ejemplo, ¿no? Y en cuál ventana me ubico en todos estos edificios que veo acá, o en lo que veo atrás del edificio, etcétera, ¿no? Como que provoca esa imagen como para escribir. Por ahí eso nada más. Muchas gracias por compartir. Bueno, Muchas gracias. Ahí dejo de perfecto. El último equipo. Para el resto de los compañeros que no pusieron la asistencia, coloquen la asistencia. Así vamos ganando tiempo ya para la última instancia del encuentro. La sala 6. Estaban afiladísimas las chicas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Lo intentamos bajar como pudimos porque en realidad teníamos problemas con la descarga del archivo, así que bueno, ahí lo logré descargar. Nosotros presentamos acá como parte del diseño de tercer ciclo, la sala 6, ahí faltó mi nombre porque tuvimos problemas con el tema de la comunicación y el tema de modificar a partir del celular, que bueno, es medio complicado. Así que bueno, ahí falta mi nombre como integrante también. Y no sé quién sos. Vanessa Lillo. Vanessa Lillo. Bien. Bueno, acá los contenidos, ¿cómo lo ubicamos? Los contenidos curriculares, lectura e interpretación de gráficos, la argumentación, la intencionalidad, tema y posición a defender, análisis demográfico en los países desarrollados y subdesarrollados.
En el inicio de la clase planteamos los problemas, el problema que, ¿por qué creen que las tasas de mortalidad y mortalidad infantil repercute aún más en los países subdesarrollados? Y acá le mostramos a los chicos en el inicio de la clase que a partir del siguiente gráfico van a obtener qué información ellos pueden ver a partir de este y cómo lo interpretarían ellos también, porque no todos lo van a interpretar de la misma manera, dependiendo también si saben cómo leer e interpretar un gráfico. Y bueno, y después qué sienten a partir de ver este gráfico, que no logro ver bien. Bueno, ahí lo agrandé un poquito más como para que se vean también de qué estamos hablando. Bueno, a mí me sale cortado, no sé si a los demás les sale cortado. ¿Sale cortado el cuadrito este? Ah, sale bien, bueno. Y bueno, ahí como la planteamos que será un pequeño debate colectivo mientras la profesora anota en el pizarrón las palabras claves y luego cada uno de ellos escribirá en la carpeta cada una de las preguntas teniendo en cuenta lo que se ha hablado y los apuntes que se habían hecho en el pizarrón. En desarrollo entregamos un texto que lo habíamos subido al foro, acá a ver si lo logro ver porque el celular no se lograba ver. Ahí está. Este texto que los chicos van a tener que leer, a ver si puedo volver atrás. Y de ese texto sacamos las preguntas abiertas, como de qué relación tiene la información del gráfico con el texto, si hay señalar similitudes y diferencias, si podemos definir cuáles son los indicadores y a qué se les refiere, a qué se llama tasa, el término tasa, por qué el autor del texto toma estos indicadores y qué importancia tienen para el desarrollo demográfico. Otra pregunta sería qué relación hay entre la pobreza de los países subdesarrollados y la tasa de mortalidad. ¿Por qué creen que es importante conocer la situación socioeconómica de los países desarrollados y subdesarrollados? ¿Y por qué creen que es el ascenso de la mortalidad infantil en un país? Y el cierre, que a partir de la respuesta que se logre de la lectura del texto se propone hacer su propio gráfico y para guiarse, bueno, se plantea este ejemplo para que ellos se guíen y pensar también cómo van a distribuir el gráfico, que ellos piensen. Y bueno, y a lo último, realizar un texto argumentativo donde se tendrá en cuenta la pregunta del problema, el gráfico y el texto trabajado, y una posible alternativa para generar en los países subdesarrollados con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. Y ahí terminaría. Bien. Abigail, ¿querés comenzar vos? Bueno, dale. Tengo bastante. Sí, me imagino, sí. Bueno, para empezar, chicas, yo había anotado acá algunas cosas. Yo cambiaría el orden de las preguntas que ustedes hacen. Por ejemplo, se me ocurre acá, teniendo en cuenta los conceptos de mortalidad. A ver, creo que es esa, donde ustedes ponen el problema, o es en la... Teniendo en cuenta los conceptos de mortalidad, por un lado, el problema lo plantearía de una forma distinta. Teniendo en cuenta los conceptos de mortalidad, por un lado, y mortalidad infantil, por otro, ¿por qué crees que estas tasas repercuten más en los países subdesarrollados? Esa sería la forma en la que yo elaboraría esa pregunta, ¿no? Que quede como más clara, porque ahí yo leo mortalidad y mortalidad infantil, entonces, si soy un estudiante de sexto o séptimo grado, como que se me podría mezclar el concepto. Pienso que es distinto mortalidad por un lado y mortalidad infantil por otro.
¿no? Entonces, teniendo en cuenta los conceptos de mortalidad por un lado y mortalidad infantil por otro, ¿por qué crees que estas tasas repercuten más en los países subdesarrollados? Y después ustedes en la del gráfico, en la número 4, ahí son muy redundantes en la escritura, ¿no? Entonces yo lo reelaboraría en la 4, chicas, donde está el que parece un abanico. Ese, es ahí. Yo lo elaboraría de la siguiente manera, ¿no? A partir del siguiente gráfico, observa, interpreta, siente, ve, ¿no? Porque ustedes ponen, yo no alcanzo a ver lo de arriba ahora, bájalo un poquitito si podés. Apenitas, ahí dice, ven que ustedes ponen observar a partir del siguiente gráfico. ¿Qué información podemos obtener del siguiente gráfico? Ahí ya está redundante. Entonces ahí, si yo fuera un preadolescente, se me mezcla, ¿no? Entonces yo pondría, a partir del siguiente gráfico, observa qué tipo de información hay. Interpreta cuál es la información. Qué es lo que puede sentir, ¿no? Pero ya le pongo arriba como una generalidad, que es a partir de ese gráfico, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, y que me parece como, ustedes ponen, creo que es en la 5, en la que sigue, dice ahí, ajá, dice, las preguntas abiertas sobre el texto. Después de leer el texto, ¿qué relación tiene la información del gráfico con el texto? Y si va a ser abierta, no le pongan, señalamos diferencias o similitudes, déjenla que sea abierta. Dejen que el chico vea qué puede relacionar, ¿no? Porque si nosotros planteamos preguntas abiertas y le estamos diciendo señala similitudes o diferencias, cerramos la pregunta, porque solamente le estamos pidiendo que haga una similitud, una diferencia en términos de gráfico y texto. Después, puedes definir cuáles son los indicadores. Si yo defino cuál es el indicador, la pregunta se cierra, ¿no? Esto me parece que ya lo dije en los otros grupos, así que voy a avanzar. Ahí como para que ustedes después revisen y que no se les cierren la pregunta. Y por último, ustedes fíjense que ponen a partir de las respuestas que logres realizar. Y ahí me parece como peligroso el tema de la didáctica, porque yo trabajo con el logro del chico, ¿no? Y digo, a partir de las respuestas que logres realizar. Y yo no trabajé con respuestas, en realidad trabajé con preguntas. Entonces, a partir de las preguntas que pudiste llevar adelante, reflexionar, debatir, podemos hacer tal cosa. Pero si yo le pongo a partir de las respuestas que lograste realizar, abordo el trabajo del chico en términos de logro. Y si no logró hacer nada, o si para sus adentros él no logró hacer nada, les frustro la actividad. No sé si me puedo explicar en esto, ¿no? Eso tenía que ver como más un poco de didáctica como cuando yo planteo en términos de lengua la pregunta, ¿cómo puedo frustrar la actividad de antemano o dejarla que la actividad fluya? Si yo lo planteo en términos de logro, el chico puede decir, ay, yo, profe, apenas hice una, ¿no? Entonces no logró, porque yo le estoy planteando en términos de logro su tarea. Así que bueno, no sé si me puede explicar bien. Sí, se entiende. Bien, bien. No, Abigail explicó ahí, yo tenía los mismos apuntes, y me gusta esta cuestión de que hayan elegido, por ejemplo, la mortalidad y la mortalidad infantil como problema, con esas modificaciones pertinentes que apuntó recién Abigail, pero que la mayoría eligió partir de migraciones o del crecimiento demográfico en general. Ustedes partían de esta cuestión de la mortalidad y la mortalidad infantil, que es un tema también interesante, y de los países subdesarrollados, como dicen ustedes. Eso me pareció muy interesante. Y
lo último que ustedes colocan es, que bueno, Abigail ahí seguramente me va a corregir, dice, realiza un texto argumentativo para pensar alternativas. Esto también está bueno, me parece, como cierre, porque justamente se abre al compromiso del actor social que es el niño, ¿no? Este pequeño texto argumentativo en función de lo que se fue trabajando para pensar alternativas. Rescatar eso y sumando a lo que obviamente agregó Abigail, que yo también lo tenía como apunte. Bien, gracias, profe. Perfecto, chicas, bien. Bien, estamos, Abigail, en 2025. Compañeras, sería interesante que ustedes ahora nos den su punto de vista con respecto a lo que escucharon del resto de los equipos. Es el momento en que ustedes puedan... Sí, el grupo 6 ya puede dejar de compartir, chicas, ¿eh? Ahora volvemos a la pantalla general. Si alguien tiene algo para decir con respecto a los equipos, lo que le gustó, lo que no le gustó, lo que sumaron, lo que no sumaron, para justamente hacer este análisis de la reflexión de la práctica, ¿no? Seguir haciendo, empezar a hacer, reformular, para que ustedes ya tengan algún elemento también para redactar esa pequeña narrativa que les pedimos. Eso quería preguntar yo con respecto a las narrativas. Cuando se refiere a narrativas, ¿se refiere a poner lo que habíamos hecho en el PowerPoint en palabras como si fuera una planificación? No necesariamente como si fuese una planificación, pero sí ponerlos en palabras donde ustedes vayan narrando, bueno, trabajaríamos esto que ustedes propusieron, trabajaríamos con esta imagen, y les acercamos el link, proponemos este trabajo con el aula y estas preguntas problematizadoras, o sea, lo que ustedes fueron desarrollando ahora, que lo escriban en el formato Word, agregando esta reflexión de esta idea que les planteamos en el trabajo integrador final, ¿no? De esta idea de Aniszowicz y Capelletti. Y en los casos, profe, ejemplo, que a nosotros se nos cortó el texto, va a estar todo completo. Claro. Ahí, sí, ahí claro, sí. Todas estas modificaciones o estas retroalimentación que nosotros hicimos, ustedes tomen estos aportes, porque justamente es para eso, para que entre todos podamos mejorar nuestras propuestas. y aparte de eso nos gustaría saber cómo se han sentido a lo largo del curso, porque fíjense que es raro sociales y literatura, o sociales y lengua, es raro. En mi caso, profe, Rosa. Rosa, soy yo. Un problema hoy tenía de conexión terrible, las chicas por ahí, gracias porque expuso, porque la verdad que estaba muy mal de internet. Esto de poder relacionar las materias me parece re interesante y también repensar todo, porque a nosotros por ahí nos costó un poco pensar cómo podíamos relacionar, y tomamos lo que había dicho el profe de tensionar el concepto de tasa, que podíamos trabajar desde ese lugar. Y como que cuesta mucho, porque uno está estructurado a ciertas cuestiones, que todo estructurado, y no a relacionar. Entonces como que costó, pero bueno, tratamos de hacerlo mejor. Bien, en Rosa, y en el caso de la tasa, ustedes vean que si ustedes pudieron hacer un análisis interdisciplinar entre la lengua, la literatura y las ciencias sociales, en el caso de la tasa también estaríamos incluyendo a matemática. Claro. Porque la tasa, decíamos, es una proporción. Entonces, también estaríamos incluyendo matemática y también iríamos hacia este trabajo interdisciplinar a través, por ejemplo, de un proyecto, un pequeño proyectito, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar algo? En mi caso, que yo le contaba a mi compañera, pues estábamos haciendo distintos cursos, y les comentaba que a mí me había quedado muy clave, y les contaba lo de las preguntas abiertas. Por ahí cuando analizamos un texto siempre recaemos en que los chicos vayan leyendo y vayan contestando lo que está ahí, que incluso a nosotros mismos, con toda esta retroalimentación que acabamos de hacer ahora, decimos, ¿por qué no la hice así? Como que nos cuesta todavía por ahí formularla.
Y a medida que uno va viendo las planificaciones que tenemos en el aula, y cuando a los que nos tocaba sociales, decíamos, mira, podría haber hecho esto. Entonces, yo, de ejemplo, modifiqué algunas de las que tenía en la clase de sociales, las modifiqué y las presenté de vuelta a dirección y me dijeron que sí. Pero por ahí siempre recaíamos en esto, en leer el texto y contestar. Qué bueno, Lore. Entonces, eso nos sirve bastante después para la práctica, que tenemos que seguir, y no solamente para sociales, para lengua, cuando hacemos la comprensión, en naturales, en matemáticas, hasta cuando hacemos los enunciados de los problemas. Así que eso nos sirvió bastante. Y tenemos que seguir trabajando en eso. No es fácil, no es que vos lees y me invento uno y listo, no. Es difícil. Claro, claro. Bien, perfecto. No se trata de inventar la pregunta, No. se trata de problematizarla. Sí, sí, sí. Y es todo un trabajo. Bien, perfecto. Marina. Buenas noches. Solamente contarles un poco que al principio con las chicas estábamos como temerosas, grupo 1, a ver si habíamos encarado bien, si habíamos entendido bien la consigna. Entonces, por eso habíamos mandado antes el trabajo para ver si había que modificarlo. Y bueno, fue muy grato. Yo encima tuve una cuestión en la escuela, entré como a las 7 y ya habían empezado las chicas y habrán dicho esto y habrán dicho lo otro y al final les salió fenomenal, así que contenta también con eso. Y esto de que como aún siendo docentes, poniéndonos en el rol de estudiantes, ¿no? De aprendientes, siempre tenés esa cosa, no sé si temerosa o decíamos, che, habrá estado bien, y nada, ponernos en ese rol es como poner la mirada sobre los chicos también, ¿no? A ver si el propósito o el objetivo que tengo con tal o cual actividad va a ser, ¿no? O sea, plantearme bien esto con las preguntas, aparte de esto que habla la compañera, ¿no? De las preguntas que sean abiertas, de que los chicos la entiendan o que puedan relacionar esto con aquello, de plantearnos esto, si el objetivo de la actividad, que el objetivo de nuestra actividad, nuestro propósito tiene que estar muy claro, qué buscamos con. Y tuvimos que volver a reformular el trabajo pensando en esto de, no chicas, acordémonos que el profe dijo, no perdamos de vista que estamos hablando del crecimiento de la población, entonces ese es el eje, no nos corramos, entonces volver, bueno, encaremos por acá. Fue lindo, estuvo muy conversado también en el grupito 1, y bueno, nada, esto que dice la compañera de las preguntas me sirve para pensar el propósito y el objetivo de la actividad que busco con los chicos, ¿no? Nada, eso. Me sentí muy niña aprendiendo si estaba entendiendo bien o no estaba entendiendo bien lo que estábamos viendo en el curso. Nada, eso, profe, gracias. No, justamente lo que decía Lorena con respecto a las buenas preguntas, o lo que decís ahora vos, Marina, esta es la cuestión, ¿no? Esto no es que nosotros sepamos más o menos, nosotros solamente acá queremos que entre todos podamos compartir los saberes que tenemos, ¿sí? Y a eso me remito cuando digo que ustedes tienen acá, en esta plataforma, una base de datos de sus compañeras que produjeron, de nuestros aportes y de todo lo que hemos desarrollado. Entonces, tomemos esto, bajen toda la información, tomemos, y en función de estas propuestas que ustedes hicieron, vean lo que hizo la compañera, lo que hicieron los otros equipos, y si puede salir un trabajo medianamente óptimo y apropiado para ser desarrollado en el aula. Todos en diálogo permanente compartimos los saberes. Esa es la idea, ¿sí? de estos proyectos de formación. Pero me parece muy interesante porque el tema del crecimiento demográfico, por ejemplo, no es un tema que se desarrolle mucho en el aula. Sin embargo, hay problemáticas a niveles regionales de países desarrollados, de subdesarrollados específicamente, que son necesarias trabajarlas en función del crecimiento demográfico. Cuando hablamos, por ejemplo, del aumento en la edad jubilatoria, esto
tiene que tener una base de análisis del crecimiento demográfico. ¿Por qué se quiere aumentar la edad jubilatoria? ¿Sí? Porque no hay gente joven que esté trabajando entre los 14 y los 64 años. Eso sería más relacionado con la estructura demográfica y las pirámides que nombraron por allí. Pero justamente, entonces todo tiene una relación. La realidad social, la realidad continua, cotidiana, me brinda los temas y los problemas a analizar. Y en este caso muchos nos llevan al crecimiento demográfico. ¿Sí? ¿Por qué Italia y España ahora reconocen a la segunda generación de hijos de españoles y italianos en Argentina? ¿Y por qué? Porque quieren repoblar sus naciones. ¿Sí? No es porque son buenitos, sino es porque quieren repoblar. ¿Por qué en la Argentina el 30% está concentrado en Capital Federal y Gran Buenos Aires y el resto está prácticamente un país vacío? Inclusive siendo Neuquén provincia la segunda provincia que más ha crecido. Más allá de eso, seguimos siendo un país despoblado. ¿Sí? Entonces, ¿qué importancia tiene la inmigración en nuestro país? Entonces son preguntas que necesarias en este momento. ¿Por qué en los últimos años ha llegado o tenemos en nuestras aulas alumnos y alumnas venezolanos, como nombró alguna de las compañeras? También sale de la realidad social y la puedo llevar al aula y problematizarla. Bien. ¿Alguien más? Yo por ahí, tomando esto de que estaban comentando también las compañeras, de poder llevar al aula temas actuales y que interpelen a los chicos también. Y darle otra mirada, porque por ahí decimos ciencias sociales y lengua. Personalmente, particularmente a mí en la primaria no me gustaban, eran temas como reaburridos, siempre con la historia, siempre desde un lugar desde el que uno no tenía nada de conocimiento, y era leer, sacar preguntas, ideas principales y copiar. Entonces, por ahí darle esta otra mirada, de que ellos sean partícipes, de que ellos saben que también tienen información que aporta eso. Ver otras cosas en las ciencias sociales, el mapa de otra manera, con otros colores, que pueden hacer referencia a un montón de otras cosas, y desde la literatura de lengua, esto de poder presentar textos actuales, noticias que ellos puedan buscar desde su celular en las casas, que tengan todas esas cosas como más a la mano, porque si yo pienso en mis alumnos, que tengo séptimo, los chicos pasan mucho tiempo con el teléfono, entonces por ahí darle esta ventaja de que ellos puedan tener o aprovecharlo de otra manera y no solamente desde un lado de jugar o lo que fuere, sino de que sepan que también hay una herramienta importante en la que pueden sacar información, actualidad, temas de los que ellos pueden debatir después en el aula también. Entonces esto, por ahí de que, y bueno, lo que decía la profe recién, como que tan separadas, no, yo las veo re juntas, ciencias sociales y lengua me parecen dos materias que van siempre re de la mano, más que nada por los textos y la información, no sé, siento que van muy bien de la mano. Entonces, nada, esto, a mí me encantan tus clases, César, particularmente, que te conozco hace rato, y bueno, esto de poder trabajarlo con esta mirada de la actualidad, de textos y todas esas cosas. Así que nada, yo agradecida por este curso. Y cómo aprovechar la literatura para trabajar las ciencias sociales también, porque ahora tenemos una variedad de cuentos que nos cuentan la historia, por decirlo así, para trabajarlo con los chicos, y es otra manera de que ellos se puedan acercar. Por ejemplo, en mi escuela una de las señas trabajó ahora todo lo que fue el mes de mayo, con el cuento en estas hojas de tallo, lo que sucedió en 1810, y lo trabajó como un pequeño proyecto y abordó lengua y ciencias sociales para verlo de otra manera. Entonces los chicos estaban recontentos. Después, a su vez, hizo una obra teatral el día del acto y como que cerró todo lo que había trabajado tanto en sociales como en lengua, desde la literatura. Claro. Sí, allí es donde se encuentran lo que decía Maca o lo que decís vos, Lorena, se encuentran estas
estos puntos en común dentro de la interdisciplinariedad. Es muy interesante porque hoy la escuela nos está llevando hacia estos lugares de integración disciplinar y se presentan como espacios curriculares, ¿no? Entonces, tenemos que ir de manera paralela en estos trayectos, ¿sí? Proponiendo estos encuentros entre las áreas, ¿sí? Que en la escuela primaria se hace muchísimo, quizás para la escuela media ahora forma parte de los documentos curriculares, es totalmente nuevo, y vamos hacia estas cuestiones que debemos ponerlas en práctica nosotros mismos, ¿sí? De a poquito vamos a empezar a encontrar puntos en común entre las distintas áreas. Y entre el arte también, ya lo vimos con trabajar con esto, La Ciudad de la Furia, o trabajar con alguna canción. Se me ocurría también la canción esta de La Ciudad de Neuquén de Marcelo Berber para el crecimiento de la ciudad de Neuquén específicamente, lo que fue en su momento y lo que es hoy, ¿sí? Entonces se puede trabajar desde lo artístico la interdisciplinariedad. Bien, ¿alguien más? Marisa. No sé si se me escucha, pero se me corta mi internet ahora, se está cortando, así que los escucho a medias a ustedes. Por las dudas me voy despidiendo y los felicito a todos porque han estado muy bien. Bueno, justamente estábamos ya en el tramo final. ¿Alguien más que quiera decir algo? Yo, Marisa, Sí, rapidito, cortita. Marisa. Dar gracias por esta oportunidad de coformarnos, ¿no? Y el tema del trabajo en equipo, en grupo, fue genial, porque si lo tenés que hacer solo, por ahí te quedás con tu idea y ahí morís. En cambio, con otros se va generando este enriquecimiento y esto de modificar por ahí tu idea y decir, esto está mejor que la mía, o abarca más cosas. Entonces, esto de trabajar en grupo me pareció genial. Así que muchas gracias. Junto con la interdisciplinariedad viene el trabajo en equipo. Una cosa lleva a la otra y la tenemos que ejercitar. Si no la ejercitamos, no vamos a poder lograr ninguna de las cuestiones. Y tanto que cuesta en una institución, en la institución primaria, en media nunca trabajé, así que no sabría decir, pero cuesta muchísimo tratar de encontrarse. Por distintas situaciones cuesta encontrarse con el otro. Así que este momento me encantó, así que muchísimas gracias. Buenísimo. ¿Alguien más? Si no, solamente decirles que el día martes 6 de junio es el plazo para entregar esta última instancia. Algo muy cortito, ustedes ya tienen ahí los parámetros y las consideraciones en el TIF. Digamos que todas las que presentaron este Power y estuvieron presentes hoy, ya sería una formalidad presentar esta narrativa porque ya estarían en instancia de acreditación. Por mi parte, un gusto siempre. Hoy estoy totalmente congestionado, así es que disculpen por eso, pero un gusto. Sí, hemos estado transitando con Abigail este trayecto, la primera vez juntos, también con esto, como decía Marisa, idas y vueltas en las cuestiones de conformación de equipos, porque los equipos son así, pero bueno, justamente nuestro objetivo y es justamente trabajar la función del trabajo en equipo, la función del trabajo con interdisciplinariedad. Hacia eso vamos, y para mí ha sido un placer, y después de escucharlas, ¿sí? Porque uno primero habla en los primeros encuentros, y este es el momento que uno tiene que decir, bueno, a ver, los mismos miedos que ustedes enunciaban recién, la teníamos nosotros, a ver si habrán entendido lo que quisimos decir, cómo lo hicieron, y sí, nos parece perfecto lo que hicieron, cómo lo hicieron, con las modificaciones que seguramente van a realizar,
Para mí es un placer haber estado nuevamente con muchas de ustedes que ya las conozco y las ubico, y con otras que se van incorporando. Yo estoy ya hace varios años en estos trayectos, así es que me voy acordando de muchas nombres y caras. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias, profe. Nos vemos entonces, esperamos sus trabajos hasta el día martes 6 de junio. Después, en la plataforma vamos a colocar un mail donde ustedes se tienen que dirigir para poder obtener la certificación. La certificación vieron ustedes, ya esto ya lo manejan, pero en el caso de que haya un inconveniente van a tener ese mail, porque nosotros ya, esto es una cuestión administrativa, nosotros ya a partir del día 6 ya no nos ocupamos de eso. Enviamos la planilla con lo acreditado y ya empiezan a generar otro ámbito donde ustedes se van a tener que remitir a través de ese mail por si tienen algún inconveniente, pero la idea es que ya a partir del 6 ya nosotros ya no tengamos esa jurisdicción de la certificación, ¿sí? Así es que estén atentos también a eso del mail en plataforma. Un gusto, compañeras. Un gusto. Gracias, profe. Hasta la próxima. Un gusto, Chau, chau. profe, como Chao. siempre. Gracias. Adiós. Chao. Saludos, profe. Chao, chao. Abigail se quedó sin audio, dice que no se le escuchaba, que hablaba y no... Chicos, no sé Ahí si me está. escuchan. Ahí Yo a te ustedes, escucho. yo a ustedes los escucho, pero Se puede pausar. los escucho todos cortados. No, ya terminamos. Está grabando todavía, chicos. Ah, Sí. bien, ahí corto, ahí corto. Abigail, salió todo bien.